Aquí hay 8 piezas. Son pernos de acero. Este tipo de vehículo, cuando está en funcionamiento, genera una temperatura muy alta. Después, estos pernos se estiran. Por eso, según mi experiencia personal, suelo preferir reemplazarlos. Los cambio directamente, porque después de volver a montar todo, creo que seguramente no soportarán el par de torsión que aplicamos. Aunque lo soporten, pienso que más adelante también causarán problemas. Así que, lo considero simplemente una costumbre. Está bien, así está perfecto. Mira, después de desmontar, aquí en la parte inferior, las roscas del perno, también deben limpiarse, porque dentro de un momento vamos a aplicar el par de torsión. De acuerdo. Usamos este con un par de torsión preestablecido de 34 Nm. ¿Lo ves claramente? Ok, ya está apretado. ¿Cuál es el par de torsión? Solo hay que apretar con el par especificado. No eso de, creo que ya está bien, ni nada de eso. Aquí no existe eso de, creo que está bien. Ahora hablaremos sobre la orientación de montaje de los aros del pistón. La dirección de montaje que elijo es en la parte superior. El anillo expansor se coloca de este lado. El aro rascador inferior va en esta posición. El aro rascador superior va aquí. Después, la abertura del segundo aro de compresión está en esta posición. Y la del primer aro de compresión está aquí. Es decir, mantenerlas alejadas de la superficie de carga y de la superficie de compresión.
En cuanto al lado delantero, es una disposición simétrica con respecto a esta. Pero ojo, no se montan exactamente igual. Este método se basa en el estilo de montaje de los motores, TC. Esa forma de instalación. Si seguimos las especificaciones de Indian, el manual de Indian indica montarlos según el sentido de giro. Pero yo no me atrevo a montarlos así. Luego pensé, déjame revisar el manual en inglés a ver qué dice. En el manual en inglés, en las letras pequeñas de abajo, también hay una ilustración similar. Aquí está el anillo expansor, el aro rascador superior, el aro rascador inferior y el aro de compresión. En las letras pequeñas se indica que el primer y el segundo aro no deben colocarse en la misma posición. Pero si observas bien su ilustración, verás que todas las aberturas están ubicadas en la superficie de carga o en la superficie de compresión. Esta es la superficie de carga y esta es la superficie de compresión. Yo no me atrevo a montarlos así. Luego revisé el manual del modelo Scout. En el manual del Scout, los aros de compresión también están colocados en la superficie de carga y la de compresión. Por eso, creo que usaré el método del motor TC, es decir, la disposición simétrica en espejo. Y al final decidí montarlos de esa manera. Este perno se aprieta primero a 30 Nm. Después de aflojarlo por completo, se vuelve a apretar a 54 Nm y con eso ya está todo listo. Ahora aflojamos todo por completo. Luego lo volvemos a apretar. A 54 Nm. Hay que aflojarlo completamente primero. No lo aprietes todo de una sola vez.
De acuerdo. Ahora revisemos si hay fugas de aire en el costado del cilindro. Verifiquemos nuevamente el resultado de nuestro trabajo. $100 psi. En teoría, si el margen de error está dentro del 10%, es aceptable. O si la aguja se mantiene en la zona verde, está bien. Ahora revisemos el cilindro trasero. Veamos si hay alguna fuga en el asiento de la válvula. Este cilindro trasero tiene una fuga de solo alrededor del 4%. También está dentro del rango normal. Ahora volvamos a instalar el conjunto del balancín, los balancines y las varillas de empuje. Ya los hemos marcado previamente. Antes de montar los conjuntos delantero y trasero, hay que comprobar si esta zona tiene alguna grieta. Este perno se aprieta a 30 Nm. En realidad, los tornillos en cualquier posición, si queremos que la moto sea duradera, deben apretarse uno por uno, usando una llave dinamométrica para medir el par. Después de aplicar el par de torsión, debemos revisar nuevamente las varillas de empuje en la parte inferior, para asegurarnos de que estén en la posición correcta.
Después de instalar el conjunto del balancín, la palanca de mando, es imprescindible dejarlo reposar un momento. Esto permite que los taqués hidráulicos tengan tiempo para adaptarse a su holgura actual y para que recuperen su posición de trabajo original, es decir, la que coincide con el árbol de levas. Solo de esa manera se garantiza un funcionamiento normal. Si en este momento arrancas el motor de inmediato, seguramente no funcionará de manera estable. Además, es necesario aplicar aceite en los puntos que requieren lubricación. El aceite necesita un poco de tiempo para ser bombeado hasta esas zonas, por lo tanto, al aplicar aceite adicional, compensamos ese tiempo de espera y ayudamos a evitar daños en el motor. Ahora vamos a instalar la tapa de la culata. En cuanto a esta tapa, no me gusta aplicar sellador. Ya sea que use una junta de papel o una junta de goma, no me gusta ponerle sellador. A continuación, estos tornillos se aprietan con un par de 10 Nm. Primero, apriétalos completamente a mano. Cuando aprietes cada tornillo manualmente, en cada instalación, también debes comprobar que las roscas estén en buen estado, porque con materiales como el acero y el aluminio, a veces las roscas pueden pegarse. Si eso ocurre, hay que tratarlas con cuidado antes de seguir apretando. De esta manera, cada tornillo debe apretarse primero a mano y debe hacerse en forma cruzada y simétrica, apretando cada par de tornillos en cruz para asegurar que el par de torsión sea uniforme. Usamos una llave dinamométrica pequeña, ajustada a 10 Nm. Estos tornillos deben apretarse en forma diagonal. Ahora instalamos la tapa de la culata trasera. En realidad, antes de aplicar el par de torsión, debemos revisar nuevamente todos los tornillos. Los orificios roscados como este. Esto es lo que llamamos una rosca pegada. Por eso, necesitamos usar una herramienta para retirar la parte que está atascada. Después, hay que comprobar qué orificio roscado está dañado. Antes de instalar la tapa, probamos a enroscar el tornillo una vuelta para ver si entra con suavidad. Si hay algún tornillo que no va bien, lo retiramos y lo reparamos.
Ahora, mira qué bien quedó la rosca. A continuación, necesitamos soplar las virutas de aluminio del interior. Hay que expulsarlas completamente hacia afuera. Mientras soplamos las virutas de aluminio, también debemos cubrir un poco esta parte así. Ahora instalamos el conducto de aire. Este conector del tubo de aire aún no lo he limpiado, porque debido a problemas de calidad, lavarlo podría acelerar su envejecimiento. Pero antes de instalarlo, es imprescindible comprobar si hay fugas de aire y si todavía está en buenas condiciones. A simple vista, hemos notado que el conector aún parece estar bastante intacto. Ahora veamos este lado. Aquí, evidentemente, está muy apretado, debido a las altas temperaturas durante un largo periodo. Se ha deformado permanentemente. Y puedes ver que, en el lateral hay residuos de hollín. Eso indica que posiblemente ha habido una fuga de aire. Bien, ahora vamos a instalarlo. El cilindro trasero tiende a sobrecalentarse más, ¿verdad? Entonces, colocaremos este en la parte delantera y el que está en mejores condiciones irá en la parte trasera. De esta manera, también podemos hacer una pequeña prueba, porque la alta temperatura en el cilindro trasero acelera su envejecimiento, lo que provoca fugas de aire. Por eso instalaremos esta pieza en la parte delantera, en el cilindro delantero. Si más adelante necesitamos reemplazarla, será más fácil desmontarla. Como siempre, primero apretamos este tornillo a mano hasta el tope. Después de eso, instalamos esta pieza en la parte delantera. No es necesario aplicar sellador aquí.
Aplicar sellador. No tendría ningún sentido. Al instalar el conducto de aire, aplica un poco de aceite en el extremo del tubo. Por ahora no es necesario apretar demasiado, porque la parte delantera es donde se fija la placa de sujeción, así que primero debemos asegurar la parte delantera, para poder alinearla con precisión. De momento, solo hay que atornillarlo ligeramente. Ahora vamos a instalar los inyectores de combustible. Antes de montarlos, debemos limpiarlos bien. Estos son los inyectores de este vehículo. Anteriormente, ya se limpiaron con una máquina de ultrasonidos. Después de la limpieza, usamos esta máquina para comprobar el caudal de inyección a bajas, medias y altas revoluciones, así como la capacidad de atomización del combustible. Si todo está en buen estado, entonces podemos instalarlos. Ahora que ya hemos instalado los inyectores, a continuación verificamos el equilibrio entre ellos. Los parámetros están aquí. En estado de ralentí, realizamos la prueba durante 10 minutos. La presión mínima de la bomba de combustible es de 51 libras por pulgada cuadrada y la máxima es de 57 libras por pulgada cuadrada. Con esos valores, el sistema cumple con las especificaciones. Hace un momento reemplacé el inyector del lado izquierdo, es decir, el que tenía un caudal de inyección menor. Sí, lo retiré. Es el inyector al que le quité el anillo de goma. Luego lo sustituí por otro inyector y continué con la prueba nuevamente. En el mismo intervalo de tiempo, si la cantidad de inyección es igual, sabremos de inmediato cuál funciona bien y cuál no. Espera un momento para que las burbujas se disipen un poco. A simple vista, todavía se puede ver que el lado izquierdo tiene menos cantidad de combustible.
la cantidad de combustible del lado izquierdo sigue siendo menor. Entonces, el inyector del lado derecho está dañado. Ahora volvamos a colocar el anillo de goma y hagamos otra prueba. Esta vez lo instalaremos en el lado derecho. En esta prueba, quitaremos el inyector derecho, el que tenía mayor caudal, y lo sustituiremos por el inyector que antes rociaba menos. El del lado izquierdo seguirá siendo el inyector del motor 116. Ya casi termina el tiempo de prueba. Veamos si la cantidad de inyección ahora es igual. Ok, ahora la cantidad de combustible ya es igual. Eso significa que el inyector que antes tenía mayor caudal es, de hecho, el que estaba dañado. Por lo tanto, si solo lo observamos a simple vista, es muy difícil determinar si un inyector está en buen o mal estado. Pero si lo probamos de esta manera, el resultado será mucho más preciso. Este está dañado. Para evitar un diagnóstico erróneo, vamos a instalar las dos que están defectuosas para hacer una prueba. Después, las dos de arriba, el par que consideramos en buen estado, se retirarán. El inyector del lado izquierdo, al que se le quitó el anillo de goma, es el inyector original del vehículo. Y los inyectores del motor 116 serán los que montemos en la parte superior. Luego, instalaremos nuevamente el inyector sin anillo de goma en el lado izquierdo. Y realizaremos otra prueba. Ya casi hemos terminado. Esos dos inyectores están ahora en equilibrio, mientras que estos dos, uno del 116 y otro del motor original, son los que estamos verificando. A la derecha está el inyector del motor 116. A la izquierda está el inyector, que al principio tenía la mayor cantidad de inyección. Comparado con los dos inyectores que antes estaban equilibrados, su caudal resulta bastante preciso. El inyector del 116 funciona con normalidad. Por lo tanto, ahora el otro se ha convertido en el que inyecta menos combustible. Así que podemos confirmar que ese inyector está dañado. Ahora vamos a instalar este inyector. En el inyector hay una posición de fijación, justo en esta ranura. Debe encajar perfectamente en su lugar. Luego, al montarlo, es necesario aplicar un poco de aceite en ambos lados, de estas juntas de goma para facilitar la instalación, y el tornillo de sujeción en la parte superior. También es de la marca Xinyu. Ese tornillo también es de Xinyu. Muy bien. Ahora vamos a instalar el cuerpo de aceleración y comprobar si hay fugas de aire. Este tubo de escape de forma ovalada realmente me impresiona. Llevo golpeándolo desde la tarde, madre mía. Antes de montar el cuerpo de aceleración, primero comprobaremos el motor en frío, para ver si este conducto de aire tiene fugas. Conecta este tubo aquí. Si hay una fuga, podremos ver el humo. No sale humo. Muy bien, ahora instalamos el cuerpo de aceleración. Este orificio del filtro de aire es la salida de gases del motor.
De esta manera puede ayudar a mejorar el proceso de combustión secundaria. Pero este agujero fue perforado por el propio dueño del vehículo y este tubo también fue conectado por él mismo. Originalmente, estos gases de escape se liberaban directamente al aire, pero el propietario consideró que eso no era ecológico, así que perforó un orificio para conducir los gases hacia el interior. El resultado fue que el parabrisas se ensuciaba muy rápido. El dueño de este vehículo es, sin duda, una persona extremadamente comprometida con la protección del medio ambiente. Protejamos el cielo azul, el tuyo, el mío y el de todos. Dale un like a este propietario tan ecológico. Este es el nuevo filtro de aire que hemos reemplazado. Este tipo de filtro, si se mantiene bien, puede durar decenas de miles de kilómetros. Pero si no se le da mantenimiento, también se dañará rápidamente. Ahora tenemos un nuevo problema. Aunque ya hemos colocado los tornillos, el filtro de aire todavía puede girar dentro. Así que ahora necesitamos instalar la barra de sujeción. La limpieza del filtro de aire, si es de un tipo con tapa transparente como este, puede hacerse sumergiéndolo en una solución limpiadora y luego enjuagándolo con agua. Después, simplemente se seca y listo. Pero para este tipo, después de aplicar el limpiador, como está hecho de acrílico, plástico transparente, es necesario pulirlo nuevamente. Después de una reconstrucción completa como esta, sin duda hay que actualizar a Stage 2 o a Stage 1 y Stage 2, Thunder Stage 1 y Stage 2. En un momento instalaremos el eje trasero. Después de montar la unidad de control electrónico ECU, cambiaremos el eje de transmisión trasero. Ahora empezamos a desmontar el eje trasero.
Ahora son las 4 de la mañana, después de terminar la instalación. Mañana tengo que llevar a mi hija a comprar zapatos, unos zapatos deportivos. Al actualizar el motor 111 a Stage 2, es absolutamente necesario cambiar al juego de embrague de alto rendimiento de la marca. Porque esta motocicleta por naturaleza tiende a quemar los discos de embrague con facilidad, especialmente cuando se circula en marchas altas. Si las revoluciones aumentan repentinamente, es una señal de que los discos del embrague ya están quemados. Ahora vamos a cambiar al juego de embrague de alto rendimiento. Aquí, a este lado, está el juego de embrague original y del otro lado, el juego de embrague de alto rendimiento, junto con su conjunto de resortes. Vamos a echarles un vistazo. Este es el disco de embrague de alto rendimiento. Debe sumergirse en aceite antes de instalarlo. Esta parte del disco de fricción ya está quemada, ¿lo ves? Estos son dos juegos de embrague diferentes. Ahora necesitamos sumergir este en aceite y luego instalarlo en la motocicleta. Solo hay que verter aceite sobre él y dejarlo en remojo por un momento. Esta es la parte izquierda de la caja de cambios. Nuestro eje de levas tiene dos tornillos, que no se aprietan con par de torsión. Por eso, aquí hay un orificio de mantenimiento especial. A. Busca una barra de hierro y envuelve la punta con un paño no tejido. Luego introdúcela en este orificio, así se puede bloquear el cigüeñal. En cuanto a este eje de levas, los tornillos de la tapa principal de este lado se aprietan a 8 Nm. Este de aquí a 16 Nm. Estos tres tornillos a 20 Nm. Y los otros 4 tornillos grandes restantes a 70 Nm. Ok, este lado ya está montado. Ahora podemos colocar la tapa. Estos tornillos se aprietan a 13 Nm. No se debe aplicar directamente el par completo. Primero hay que girarlos hasta que toquen fondo y luego apretarlos en forma cruzada. Ok, ahora instalamos el embrague, el conjunto de discos. Vamos a colocar este conjunto de embrague de alto rendimiento. Se monta así. ¿Y en qué se diferencia del embrague normal? Pues en que incluye un juego de muelles, con mayor rigidez, capaces de soportar una potencia más alta.
Al apretar estos tornillos hay que hacerlo de manera uniforme, siguiendo un patrón circular. No se debe apretar un lado por completo antes que el otro. Si un lado llega al fondo mientras el otro aún no, está mal. Debe apretarse poco a poco y de forma pareja, para que los resortes se vayan comprimiendo gradualmente. Estos 5 tornillos pequeños son muy finos, con apretarlos a 10 Nm es suficiente. Y este tornillo del centro, la arandela, cuando se desmontó antes, estaba instalada al revés. La arandela de este conjunto debe colocarse hacia el interior. Este tornillo se aprieta con un par de 170 Nm. Se le ha añadido un ventilador a la moto, y con eso, el montaje del vehículo ya está terminado. Este es el relé del ventilador. Luego aplicamos un poco de silicona en la parte trasera, para que no pueda entrar agua. El relé en sí ya es resistente al agua, pero esto evita la oxidación o la humedad. El eje de esta suspensión lo instalamos con una llave dinamométrica. El par de apriete es de 11 Nm. Cuando llega a 11 Nm ya no entra más. Después se enrosca este tornillo. Aquí se aprieta con un par de 102 Nm. Y del otro lado, con apretarlo a 88 Nm es suficiente. Este tornillo solo necesita 88 Nm.
Ya solo nos queda este paso más para completar la restauración de la moto.